Eh, Esta es la tercera jornada de estas 5 que se han organizado. El título de las 5 jornadas, como algunos ya lo sabemos, es Filosofía y Educación. Y el título de esta tercera jornada es Filosofía y Habilidades Didácticas en el Aula. Así le pusimos. Voy a recordar algunas ideas brevemente del marco que le da pues horizonte a estas jornadas y a esta en particular. Como sabemos, estamos en la facultad en este proceso del desarrollo, de la actualización, de la modificación del plan de estudios de la licenciatura en filosofía y pues hay varias cosas que necesitamos conocer, repensar, reflexionar, etcétera. Para decirlo de manera muy coloquial, reparar en que no porque tengamos en términos administrativos una reforma del plan de estudios, en automático sucederán cosas que deben suceder, sino hay que caer en la cuenta que esas cosas sucederán hecha la reforma si nosotros las ejecutamos y las hacemos. Y entonces el objetivo es repensar sobre algunas de las cosas que ya hacemos, que hacemos bien seguramente, repensar cómo las podríamos hacer mejor, de modo que cuando nos llegue en términos administrativos la reforma del plan de estudio, nosotros estemos listos, digamos, preparados, a tono con el asunto para pues implementar el plan, el nuevo plan de estudios. A esta jornada le hemos puesto así, filosofía y habilidades didácticas, porque queremos que en el marco del documento que seguramente ya conocen de la reforma, podamos reflexionar sobre nuestra práctica didáctica, sobre nuestro desempeño didáctico en el aula, cómo se enseña filosofía, cómo enseñamos filosofía, cómo debiera enseñarse filosofía, qué cosas de las cosas que hacemos al enseñar filosofía están muy bien, hay que cuidarlas, hay que seguirlas haciendo, hay que pulirlas, qué cosas quizá debamos cambiar, etcétera, etcétera. De manera que sin más le doy la palabra al maestro Alberto García, que nos hace favor de moderar esta mesa. Gracias, maestro. Bueno, nuevamente, gracias por su asistencia y vamos a comenzar conforme está planeada el orden. Primero con la presentación del maestro Raúl Navarrete, que nos presenta sus reflexiones respecto del reto de la inteligencia artificial a la educación filosófica. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Beto, y gracias también al director y a la facultad por esta invitación. Voy a hacer una lectura de un pequeño compilado de ideas que hice respecto al tema. Y bueno, me gustaría iniciar compartiendo una experiencia que tuve en años recientes. A finales de un semestre, cuando me encontraba revisando los ensayos finales, me di cuenta de algo inusual. Se trataba de cierto trabajo entregado por un estudiante que al leerlo daba la impresión de tener un par de párrafos con una escritura diferente al resto del texto. Había una síntesis de ideas elaboradas de una manera impecable. De hecho, podía decir que era una redacción demasiado buena para el nivel. Después de muchos años de evaluar trabajos académicos, la sospecha de que se trataba de una copia vino a mi mente, así que decidí hacer una búsqueda en los recursos que conocía con el fin de disipar dudas. Google, buscadores de plagio, nada, absolutamente nada parecía confirmar mi sospecha. Tampoco recordaba haber leído en algún autor esa escritura. A pesar de tener años investigando el tema, no pude recordar algo parecido. Me limité entonces a hacer alguna anotación al texto preguntándome por la procedencia y sin pruebas tuve que darlo por bueno. Tiempo después me enteré de que existen páginas que generan ensayos automáticamente y más aún que un denominado ChatGPT es capaz de crear textos filosóficos completamente inéditos.
Esto generó mi curiosidad por la llamada inteligencia artificial que hace posible este tipo de escritura y comencé a investigar. Hasta el día de hoy me he preguntado si aquel trabajo del estudiante que pareció sospechoso pudo ser creado por una inteligencia artificial como esta. Quizá nunca lo sabré. No obstante, considero necesario preguntarse qué debería hacer un profesor si los trabajos que recibe en un futuro contienen en parte o totalmente una redacción semejante. Si se presentara el caso, ¿cómo podría comprobarse ante un tercero o ante el estudiante mismo? ¿Tendría algún fundamento para decirle no aprobarás porque usaste inteligencia artificial en tu ensayo o algo parecido? En el nuevo plan de estudios para la Facultad de Filosofía se habla de, y aquí cito, los desafíos que representa el uso insospechado de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Se dice que es un área de interés para la filosofía, pero posiblemente sea algo más, algo que la afectará desde dentro, es decir, en su propia enseñanza. Lo que he expuesto aquí es un testimonio de ello. Se trata de un problema práctico que de alguna manera estará cada vez más presente en la formación filosófica, por lo que insisto una vez más en la necesidad de discutirlo de forma abierta. Es esta la razón de mi ponencia y antes de dar mi postura, permítanme un breve trasfondo teórico sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? En principio, debo decir que inteligencia artificial se utiliza como lo opuesto a la inteligencia natural. ¿Pero qué se quiere decir con ello? ¿Qué las distingue? La cuestión de saber distinguir entre una inteligencia artificial y una inteligencia natural se encuentra ya presente en la mayoría de los relatos de ciencia ficción. Al menos ahora me viene a la memoria una película de 1982, Blade Runner, en la que un detective intenta saber a través de un test y la medición de signos vitales si la persona que tiene enfrente es un ser humano auténtico o una creación biomecánica, un replicante. En la escena inicial de la película, justo cuando el detective está a punto de descubrir al impostor, este le dispara y escapa. Sin embargo, la necesidad de saber distinguir entre la inteligencia natural y la artificial no está solo en la ciencia ficción. En la filosofía, este problema ha sumido en profundas reflexiones a pensadores de diferentes épocas. Descartes tuvo seguramente una perplejidad enorme al ver los avances de humanoides mecánicos en el siglo XVII. Al final del discurso del método se pregunta si una máquina podrá alguna vez ser una cosa pensante. A lo largo de la argumentación es posible identificar al menos dos razones por las cuales Descartes cree que una máquina nunca podría ser una persona. La primera es que las palabras y los signos usados por una máquina podrían repetir pero no responder a todo lo que se les interrogue. Y la segunda es que tampoco podría actuar en todas las circunstancias de la vida del mismo modo que lo haría una cosa pensante. Es decir, para Descartes, la variedad de circunstancias con respecto a lo que puede decir y hacer una máquina impide para siempre que piense como una persona. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX, en 1950, el matemático Alan Turing propuso un test para saber si era posible que una máquina pudiera hacerse pasar por una persona que piensa. Hacerse pasar y no llanamente pensar. Es importante subrayar este replanteamiento, ya que para Turing la cuestión sobre si una máquina puede pensar debería ser descartada de antemano, pues nadie sabe con certeza lo que la palabra pensar quiere decir. En cambio, evaluar el comportamiento desde fuera, ese hacerse pasar por una persona, es medible con toda objetividad. A ver si podemos poner el siguiente. Ajá. El experimento que propuso es muy conocido. Colocamos a una persona A y a una máquina B en un cuarto y en el otro cuarto a un interrogador C. Después de 5 minutos de conversación escrita sin verse directamente, le preguntamos al interrogador C cuál es la máquina y cuál la persona de acuerdo a su conversación. Si no puede distinguir en un 70%, entonces la máquina ha superado la prueba. Esto es, se puede considerar que la máquina es capaz de hacerse pasar por un humano. A partir de entonces, muchos experimentos se han llevado a cabo en la realidad para superar esta prueba, constantemente modificada, y en 1956 el informático John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial para referirse a esta capacidad de las máquinas de simular el pensamiento. Desde entonces, la denominada inteligencia artificial ha sido ampliamente desarrollada, pero a menudo
quizá llevados por el sensacionalismo y el marketing, se ha olvidado que desde sus inicios los desarrollos logrados eran más de imitación que de duplicación del razonamiento humano. Esto lo dijo muy bien Searle en 1980 con el experimento mental de la habitación china. Pasamos a la siguiente, por favor. El experimento consiste en que si ponemos a una persona que habla chino en una habitación y ponemos a otra persona que no habla chino en otra habitación, pero que esta última tiene a la mano todos los diccionarios y reglas para responder, y las ponemos a interactuar por medio de un teletipo, es decir, un chat, nosotros solamente leyendo la conversación no podríamos saber cuál de los dos es el chino. Lo que quiere decir Searle con este experimento mental es que la persona en la habitación con los diccionarios y gramáticas efectivamente parece comprender chino, pero realmente no lo comprende. Entonces, una máquina puede imitar la inteligencia, puede parecer inteligente, pero realmente nunca podrá ser inteligente. Para usar los ejemplos del mismo Searle, que una calculadora haga cuentas no quiere decir que sepa hacer cuentas. Que una puerta con sensor de movimiento se abra no quiere decir que sepa abrirse. En definitiva, y trasladado a nuestro tiempo, pese a lo que la mercadotecnia y las grandes corporaciones nos han hecho creer con smartphones, autos inteligentes, Alexas, ChatGPT y demás, no existe la inteligencia artificial en sentido fuerte, sino solo en un sentido débil. Ahora bien, alguien podría objetar a Descartes, Turing y Searle que si bien actualmente no es posible una inteligencia artificial en sentido fuerte, quizá en un futuro lejano sí lo sea. No entraré a debatir ahora con esta posición también plausible. Lo que me interesa aquí es saber qué puede aportar este problema para saber lo que debo hacer cuando un estudiante me entrega un ensayo elaborado con ChatGPT. Creo que en principio, después de escuchar a Searle, debería entender yo mismo que la inteligencia artificial no es tan inteligente como para dejar de ser una herramienta didáctica y que como otras tantas herramientas no es un fin en sí mismo. Lo que quiero decir es que la inteligencia artificial debe usarse inteligentemente, de lo contrario podría obstaculizar el proceso formativo. Pero además, ¿qué se tendría que hacer en un caso como el planteado? De entrada, quizá yo mismo tendría que transitar hacia estrategias distintas en la revisión de trabajos. Por ejemplo, cuando surgió Wikipedia, algunos estudiantes hacían copy-paste de los artículos y en un inicio muchos profesores no lográbamos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues en este aspecto los estudiantes siempre van años adelantados. Pero pronto encontramos la manera de identificar la fuente y posteriormente, antes que castigar, fuimos entendiendo que la misión era más bien hacerle comprender al alumno la responsabilidad de seleccionar información, pues Wikipedia, aunque es una buena fuente de información, no siempre es fiable. Se trata solo de una herramienta de consulta y lo importante es al final de cuentas aprender a seleccionar. Ahora que digo todo esto, pienso que quizá es como sucedió con las primeras imágenes de Photoshop, que en un inicio confundían, pero que actualmente hemos creado como sociedad habilidades para contrastarlas y saber que no son reales. Entonces, me parece que aunque a destiempo, los profesores que nos enfrentamos a la inteligencia artificial, también deberemos esforzarnos por generar habilidades nuevas que guíen a los estudiantes en su uso. Pero he hablado hasta el momento del uso de la inteligencia artificial para acciones perjudiciales. No obstante, si se toma a nivel de la herramienta que es para la formación filosófica, seguramente tendrá sus beneficios. En mi experiencia, que no es mucha con ChatGPT, sobre todo, porque lo considero mejor que el Meta, por ejemplo, podría mencionar lo siguiente. En primer lugar, la capacidad de traducir textos filosóficos sin descuidar los términos técnicos. ChatGPT ha logrado superar con creces a los traductores convencionales de Internet, pues identifica contextos y usos lingüísticos, así como juegos de palabras intraducibles. Pienso que esto puede ser muy útil si se quiere consultar en una clase o durante la escritura de un ensayo. Por ejemplo, el título de la obra de Jacques Derrida, El animal qui donc je suis. Je suis se puede traducir de dos maneras, como yo soy, pero también como yo sigo, y ChatGPT lo reconoce así. En segundo lugar, la segunda es que es posible consultar textos introductorios de autores clásicos. Si bien en el caso de los modernos falla mucho, suele tener una precisión aceptable para los antiguos.
Esto es bueno si un estudiante comienza a leer filosofía. Y en tercer lugar, es posible dialogar en tiempo real sobre algún tema con un lenguaje claro. ChatGPT suele errar aún al intentar relacionar dos ideas o encontrar fallas en argumentaciones completas, pero para explicaciones elementales sirve como herramienta de aprendizaje interactiva. Como quiera que sea, y para finalizar, solo diré que estas posibilidades y peligros del uso de la tecnología pertenecen a la esencia de la técnica. Tiendo a creer que no es nada nuevo, no solo porque es un tema fuera de mi especialización, sino porque hay numerosas referencias en los mitos antiguos. Recuerdo ahora, por ejemplo, la interpretación que hace Derrida del Fedro de Platón, en donde aparece el mito del dios Teut, quien además de las matemáticas y los juegos de azar, inventa la escritura. En el mito egipcio, Teut presenta al rey Tamus la escritura como un remedio contra la dificultad de aprender y memorizar, pero inmediatamente Tamus le responde, cito, ella no producirá sino el olvido en las almas que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en este auxilio extraño, abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar sus recuerdos. Fin de la cita. Esta doble cualidad de la escritura derridiana, Derrida la considera como un fármaco, a la vez una cura y un veneno. La escritura puede ayudarnos a recordar, pero también a olvidar, a ser más sabios, pero también más ignorantes. Este es el reto. Y eso es lo que creo es la inteligencia artificial a fin de cuentas, escritura y fármaco. Muchas gracias. El maestro Raúl. Pasamos ahora con el maestro Carlos Alberto Bustamante, que nos presenta el diálogo crítico entre didáctica y filosofía. Sí, muchas gracias, maestro. Muchas gracias a la Facultad de Filosofía, a sus autoridades por la oportunidad de participar en este diálogo. Esto se llama justamente el diálogo crítico entre didáctica y filosofía. Voy a leer, son solo unas pocas páginas. En ocasiones, para alcanzar el punto en que es posible un diálogo más equitativo, es preciso que la parte peor situada en el desequilibrio del poder comience por hacerse escuchar a gritos. Idealmente hablando, un diálogo sucede entre dos o más interlocutores que aceptan escucharse y que están dispuestos a poner en juego sus mejores argumentos y a permitir que las razones del otro o de la otra conmuevan y hasta trastornen los propios pensamientos si es preciso. Pero, en los hechos, el diálogo puede falsearse desde el principio y convertirse más bien en un simulacro, un ejercicio estratégico similar a un mal cuento cuyo final se conoce de antemano. Y en ese final predecible ocurrirá que quien estaba dispuesto a imponerse de cualquier modo solo simula que escucha y procede a aplastar con los instrumentos de su propio poder, tan material como simbólico, a quienes se encuentran del otro lado de la mesa. Por eso, quien al principio es más débil necesitará hacer que su voz se escuche, así sea a gritos y aunque incomode mucho por salirse del guión previsto. Cuando la filosofía y la didáctica se sientan para discutir, habrá que aceptar que, hoy por hoy, la vieja filosofía lleva de entrada la peor parte. Pero esto sucede a causa de motivos que se pueden aclarar, aunque con cierto esfuerzo. Seríamos ingenuos e ingenuos si supusiéramos que la didáctica, como arte de transmitir saberes y contribuir a la formación, es decir, a la constitución de sujetos humanos, trabaja por su cuenta y habla a nombre propio. Esto nunca ha sucedido, pero categorial y conceptualmente hablando, también sería un error creer que una didáctica pueda entenderse asépticamente separada de otros factores que intervienen en los hechos educativos. A la filosofía se le ha reprochado a veces que, durante la era de la escolástica occidental, permitiese que se le redujera la condición de ancilla theologiae, de sierva de la teología. Tal idea no es del todo precisa y solo la repetimos para exhibir nuestro precario conocimiento de la historia de la filosofía. Revisando con un mínimo de cuidado, encontramos claramente las situaciones en que aquellos escolásticos aceptaban que la filosofía fuese el instrumento de la teología y las distinguimos de aquellas otras en que se afirmaba que la filosofía podía trabajar independientemente, sin rendir cuentas a la doctrina cristiana.
pero la didáctica se halla en una situación distinta. A veces más conscientemente y a veces no tanto, las ideas didácticas hegemónicas se encuentran al servicio de las ideas pedagógicas aceptadas, es decir, de las metas u objetivos que se suponen para la acción de educar. Así, cuando la didáctica acepta dialogar con la filosofía, esta última ha de aceptar por su parte que la didáctica no se representa a sí misma, sino que habla en nombre de cierta idea general de la educación. Hay que decir, para no olvidarlo, que en ese diálogo la filosofía no debe olvidar ella que sí que habla por sí misma, o debiera hacerlo. El debate medieval acerca del lugar de la metafísica respecto a la teología cristiana muestra precisamente que existe una tensión inevitable entre el saber filosófico y las doctrinas dominantes en un tiempo y espacio determinados. En épocas más recientes, Edmund Husserl ha pugnado por mantener el lugar fundamental de la filosofía frente a las ciencias modernas, para evitar que sea alguna de esas ciencias, con sus teorías acerca de la realidad, la que le indique lo que puede ser dicho y lo que no. Y los pensadores de la Escuela de Frankfurt han mostrado la importancia de que, en el diálogo entre disciplinas científicas y conocimientos de diversa índole, la filosofía no renuncie a su potencia crítica y mantenga firmemente su papel en el análisis y el cuestionamiento de los conceptos provenientes de cualquier otro saber. Todo esto lo conocemos por la historia de la filosofía, esa rama del árbol que un cierto pensamiento didáctico en boga se empeña en ningunear. Algún motivo tendrá para ello. La filosofía corre el riesgo de disolverse en función de la didáctica. Esto no le sucede solo a ella. Cualquier disciplina que se convierta en materia de un plan de estudios dado está en la misma situación. ¿A qué se debe esto? A que una idea de la didáctica suele arrastrar supuestos incuestionados acerca de cómo es la realidad y cómo son las personas que habitan en ella, y acerca de cómo se supone que se desarrollan la inteligencia, las actitudes morales, las disposiciones sociales y demás. Pues bien, en la medida en que precisamente supone sin cuestionar todo esto, la didáctica subordina los contenidos propios, la didáctica subordina los contenidos propios de la filosofía o de cualquier otro saber a las directrices que le parecen más adecuadas, de acuerdo con lo que afirma que son tanto la realidad como las personas. En este juego ventajoso, poco importa que los contenidos disciplinares sean cercenados o distorsionados, pues lo que se busca es que la idea didáctica se mantenga intocada. Esa condición podría denominarse didactismo, la idea de que, al educar, lo más importante es la didáctica a seguir como tal, hipostasiada, cual si fuese una realidad independiente de las peculiaridades de cualquier otro saber y obviamente también del saber filosófico. Pero, ¿para quién trabaja la didáctica? ¿A quién representa en la mesa del diálogo? Ya hemos dicho que ella, como arte que indica las maneras en que otros saberes han de transmitirse y han de contribuir a la constitución de sujetos, está al servicio de ideas pedagógicas generales. Pero este planteamiento es sumamente amplio y se sitúa, por así decirlo, por afuera de la historia y de las condiciones sociales concretas de las diferentes épocas. Por lo tanto, se trata de un planteamiento abstracto al que conviene traer a las situaciones más concretas de un momento y un lugar determinados. Entrando un poco en el detalle, la modernidad más reciente se ha distinguido por un afán clarificador, es decir, ilustrado, que no deja de albergar contradicciones. Por un lado, ese afán clarificador intenta organizar una serie de pensamientos antes dispersos relativos a las acciones educativas. Pero por el otro, al postular un orden, hace de este una suerte de camisa de fuerza que termina por sujetar los diversos elementos implicados en esa clase de acciones. De acuerdo con ese orden, necesario hasta cierto punto, pero fácilmente asfixiante, la didáctica rinde cuentas a los objetivos de la educación, pero por medio de un relativamente reciente invitado al que llamamos diseño curricular. Esta clase de diseño se instaura como la mediación entre objetivos generales y prácticas concretas, incluyendo lo que ha de suceder en las aulas y en otros espacios a través de lo que se conoce como un modelo educativo. La organización de este conjunto de elementos podría ser la siguiente. Una didáctica forma parte de un modelo educativo, integrado en un diseño curricular concreto, el cual se pretende como mediación entre las acciones educativas cotidianas y los objetivos generales, que permanecen siempre como la idea a realizar. La didáctica, entonces, representa la cara más visible de unos objetivos generales y entre la una y los otros está la mediación llamada diseño curricular. Así, en primer lugar, lo que la didáctica representa en el posible diálogo con la filosofía son objetivos generales a través de aquella clase de diseño. Pero, en los tiempos que corren, nuestro análisis necesita una vuelta de tuerca más.
¿Qué ocurre cuando los objetivos de la educación, a su vez, se subordinan a otra cosa? Importantes teóricas y teóricos de la educación, desde John Dewey a Martha Nussbaum, por lo menos, han advertido la importancia de que la educación sea su propia finalidad y de que no permita que algún otro factor la someta. Sin embargo, esa idea ha sido más un ideal regulativo, bastante laudable en lo general, que una realidad. Cuando pensamos en que las condiciones sociales tienden a funcionar como sistemas y a imponerse sobre aquello que amenaza el funcionamiento sistémico, encontramos que la educación aparece como un medio de reproducción social, que difícilmente podría ser considerado como algo cuyos objetivos más generales coinciden con la educación por sí misma. Bajo la apariencia del aprender a aprender, pronunciado alguna vez por Dewey, y que apunta hacia la idea de una educación que busca educar y no alguna otra cosa, bien puede ocultarse la estructura del hecho de la reproducción social, convenientemente disimulada. Pero hay algo más. Esa pugna oculta por la reproducción social, que en estos tiempos no puede tener otra cara que la de lo que Ernst Mandel llamó capitalismo tardío y que se ha extendido a nivel planetario, encuentra su agente encubierto en el diseño curricular más que en los objetivos generales propiamente dichos. Estos últimos pueden envolverse en una retórica seductora que incluya frases tales como educación para la vida y otras similares, pero es en el nivel del diseño curricular que se delata la clase de vida para la que se busca educar. Se trata de la vida de sujetos competentes, capaces de adaptarse al mundo altamente mutante, marcado por la producción inmaterial que acompaña a las tecnologías de la información, para que sean capaces de producir lo que este mundo espera de ellas y ellos. Y además, lo hagan con una buena actitud y con la sonrisa al viento. Cuando el diseño curricular, por ejemplo, nos invita a transversalizar la filosofía en un plan de estudios, lo que está buscando es valerse de las habilidades filosóficas, pero dejando de lado la crítica filosófica hacia el presente. Aprender a argumentar y cosas por el estilo, pero para mejor desempeñarse en el rudo mercado del trabajo que se necesita para favorecer la actual forma de la acumulación del capital. Es también a partir del diseño curricular que se invita a facilitar los aprendizajes, procurando supuestamente autonomía en las y los educandos y dejando de atender a contenidos que ahora se presentan como farragosos y poco útiles, de acuerdo con la prisa con que se necesita integrar a las personas al mercado del trabajo y la producción mundiales. La terrible sospecha es que, al aplicar esta malvada versión de la navaja de Occam, lo que se cercene sea la potencia crítica de esos contenidos, que en el caso de la filosofía se relacionan precisamente con lo que pretende ser la ética, la política, el saber en general y la posibilidad de asumir una conciencia más lúcida del presente que nos ha tocado vivir. Todo esto encuentra su concreción en el didactismo antes nombrado, la forma actual de colocar la carreta delante de los bueyes, pero dejando a los bueyes morir de hambre. Las ideas dominantes acerca del diseño curricular se imponen al papel de los objetivos generales de la educación, colonizándolos subrepticiamente. La didáctica vuelta a didactismo, casi sobra decir, es el derivado esperable de esto. Podríamos preguntarnos por qué esas ideas dominantes responden también en tantos lugares a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y a las de una UNESCO que parece capitular de las excelentes intenciones con que vio la luz hace décadas. La respuesta, diría Bob Dylan, está en el viento. Didactismo aplicado a la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, es lo que se expresa cuando se asume acríticamente que las educandas y los educandos se volverán autónomos en cuanto dejemos de impartir contenidos en el aula. Didactismo es también separar tajantemente contenidos de habilidades, como si éstas pudieran desarrollarse en el vacío, y transformar esas habilidades, por ejemplo la de la argumentación, en algo más parecido a competencias para la vida, que se nos ofrece como inevitable y a la cual vida no queda sino adaptarnos y hasta sonreírle aunque nos enferme. Didactismo es pretender también que la filosofía es un no sé qué ahistórico, que no encuentra cómo, a causa de la distorsión de origen, convertirse en praxis, sin darse cuenta de que se le está convirtiendo en herramienta de una praxis social e histórica indeseable. Nada de todo esto, concluyo, implica que la filosofía renuncie al diálogo con la didáctica y de hecho con la ciencia del diseño curricular. Y no se intenta proclamar en modo alguno que la filosofía como saber no tenga nada que aprender de otros saberes. Tan solo se trata de no permitir que esos otros saberes le marquen la pauta a la filosofía. Se trata de que ella diga, para que el diálogo sea posible, algo como lo siguiente: oye, didáctica hegemónica, me estás haciendo esto. Deja de hacerlo o estarás hablando con algo que no será ya filosofía. Gracias.
Muchas gracias al maestro Carlos Alberto. Pasamos ahora con Jesús Emanuel Ferreira y Jesús Emanuel Ferreira y su ponencia sobre la didáctica pensada desde la filosofía de Luis Villoro. Adelante. Gracias. Bien, pues muchas gracias a el director de la Facultad de Filosofía por la invitación y pues a todas las autoridades de aquí de esta facultad, igualmente agradecerles aquí a los maestros y pues bueno, decir que me siento muy honrado de estar aquí entre ustedes. Bien, digamos, yo voy a hacer solamente algunas enunciaciones de tesis que quizás no desarrolle cabalmente, pero que me parecen importantes tenerlas sobre la mesa de discusión. Y bien, sí estoy partiendo de la filosofía de Luis Villoro, pero es para pensar, intentar pensar un poco por mí mismo, ¿no? Y una de las tesis que quiero, son tres tesis principalmente las que quiero poner sobre la mesa. Como el tema pues es sobre la didáctica, quisiera comenzar por esa tesis, pero creo que las otras son más importantes. La tesis que ronda acerca de la didáctica pues señala que la tarea de la didáctica tendría que ser, en el ámbito filosófico, pues formar personas autodidactas. Esa es la tesis, ¿no? O sea, la tarea de la didáctica en filosofía sería formar personas autodidactas. ¿Por qué? Porque justamente la tarea de la filosofía, pues es una de las características, es que la filosofía es un pensamiento crítico, ¿no? Aquella persona que actúa de manera filosófica pues tiene una actitud crítica, piensa por sí mismo, ¿no? Se atreve a pensar y a interrogar las verdades instituidas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con una vida social enajenante, que creo que es a la que estaba criticando el maestro Bustamante. Aunque ahí yo habría que también distinguir entre que pues, la vida no tiene que ser solamente de esa manera, ¿no? Sino que justamente podríamos pensar en la posibilidad de una vida buena, ¿no? De que todavía es posible vivir de otra manera, pues, y justo la filosofía tendría que servir para eso. Bueno, implica esto de de ser autodidactas tres aspectos básicos aquí en filosofía. Serían pensar, leer y escribir. Con que el alumno sea capaz de hacer esto, ya vamos por buen camino. Es decir, hay muchas, como también lo señalaba en su ponencia el maestro Bustamante, pues el didactismo, ¿no? Podemos caer en un exceso de estrategias didácticas, pero pues eso sería pues irnos a un extremo, ¿no? Y eso no es conveniente. Yo pues pensé en reducir a lo mínimo, o sea, lo básico en filosofía, ya con que podemos pensar por nosotros mismos, que sepamos leer y que sepamos escribir, que implica otra serie de habilidades como comprensión, etcétera, pues ya con eso es suficiente, porque actualmente uno de los retos con los que nos vemos los profesores es que los alumnos pues ni siquiera leen, o sea, les deja uno la lectura y llegan y pues no leyeron, ¿no? Entonces, eso es muy triste, ¿no? Para una carrera de filosofía. Entonces, otra cosa de las estrategias didácticas podría motivarlos a que lean, ¿no? A que vayan a la biblioteca, que saquen libros, que los lean, que los interpreten, que hagan notas, esquemas, etcétera. En la experiencia que he tenido, poca experiencia, pero pues dentro de las motivaciones, de las estrategias didácticas que he implementado, pues he tenido ciertos resultados. También da gusto ver cómo ciertos alumnos sí van ya a la biblioteca, sí están buscando libros, sí están leyendo, ¿no? De tener una actitud de desánimo, de que ni siquiera agarrar un libro, pues ahora ya veo ciertos resultados, ¿no? Pero bueno, por ese lado no me voy a seguir, solo me interesaba señalar esta tesis. También tiene que ver con
con que la tecnología, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial no estorba. Esta es otra tesis, les digo, solamente las voy a enunciar, no las voy a poder desarrollar todas. No estorba, pero siempre y cuando pues, nos ayude a perfeccionar nuestras actividades y funciones humanas, justamente esto, o sea, que nos ayuden a pensar mejor, a leer mejor, a escribir mejor, ¿no? Si las nuevas tecnologías nos alejan de nuestro potencial humano, nuestras capacidades de pensamiento, de comprensión, pues entonces vamos por mal camino, ¿no? El problema actual también con la tecnología es que, y bueno, esto es también tema de otro problema, pero el problema con la tecnología es que ha apuntado hacia todos lados menos a imitar a la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es un verdadero problema y por eso nos desvinculamos más cada vez de nuestras raíces ontológicas. Bueno, ahora voy con las tesis que me parecen también pues más relevantes y que están enlazadas a esto, ¿no? Yo creo que antes, esta es la primera, antes de cualquier estrategia, métodos y técnicas didácticas, es conveniente definir el sentido de la educación de nuestros estudiantes. Es decir, definir el para qué, la orientación, la ubicación, antes de cualquier regla o dinámica, ¿sí? Y justo aunado a esto, antes de cualquier regla, esta sería la segunda tesis, antes de cualquier regla o dinámica, es importante un acuerdo dialógico razonable que nos lleve a superar tanto el autoritarismo por parte del profesor, que implica, por supuesto, dominación, como el voluntarismo de los alumnos, que implica una libertad no bien orientada, que en lugar de llevarnos a una formación conveniente y acertada, puede conducirnos a una deformación, porque es el deseo y el capricho y no el justo medio entre la razón y el deseo, que además no pierde de vista a la realidad lo que orienta. Entonces, antes de comenzar a decir cuáles serían las mejores estrategias y métodos didácticos, creo que es importante o es más importante definir el sentido de la educación. Y entonces este sentido de la educación pues tiene que ver con el para qué, ¿no? Con la finalidad. Y esto también lo podemos ver, si quieren, de una manera muy sencilla, como plantearlo a través de un objetivo, que sería un objetivo a largo plazo. Y el objetivo creo yo que de la filosofía es contribuir a que los estudiantes lleguen a ser lo que son. Esto es desarrollar sus posibilidades más propias, encaminadas hacia lo más óptimo, es decir, que descubran lo que cada quien es, su sí mismo, y que lo lleven a la expresión de su máxima potencia, o en palabras más simples, que el alumno descubra quién es y su lugar en la sociedad. Ya en algún momento posterior tal vez pueda pensar su lugar en el cosmos. Entonces, me parece que el programa de filosofía lo que podría hacer o lo conveniente es que pues sí nos dé una malla curricular, ¿no? Un paquete básico de materias, pero que estas pues sí que no tengan ese carácter de camisa de fuerza, pero que sí nos lleven a poder formar personas autodidactas, ¿no? O sea, digamos, esta intención de formar personas autodidactas, pues no la podemos también formar con solo transmitirles la actitud filosófica, sino también necesita ir acompañado de cierto contenido, ¿no? De cierto contenido filosófico. Entonces, esta idea de que el alumno llegue a ser lo que es, pues es a lo largo de toda su vida, y esto pues tiene que comenzar pues por cosas básicas, ¿no? Como tener bien definido un programa y bien definidos también los problemas filosóficos más importantes, porque creo que también uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta es que en la cuestión de contenidos debemos de enseñar problemas filosóficos, no solamente historia de la filosofía, no solamente contenidos, sino problemas, ¿no? Entonces, el objetivo de la filosofía de la educación, yo sí considero que es educar para la vida, pero para una vida buena, no para una vida social enajenada. Es educar para la vida conforme a la verdad, el bien y la belleza.
pues, el objetivo de la filosofía de la educación pues es liberarnos de la ignorancia y de las ilusiones, digamos en términos simples, salir de la caverna, esa a la que hacía referencia Platón. Entonces creo yo que se trata aquí en la cuestión didáctica de la filosofía, pues darle las herramientas para que el alumno construya su propia brújula para que se oriente en la vida y así lograr que lleguen a ser lo que son en su versión más óptima. Les digo, claro, esto pues solamente nosotros les podríamos proponer herramientas, materiales y pues sobre todo, como les decía, una orientación, una línea de sentido a través de las cuales pues ellos puedan construir esa brújula. Entonces, ¿cómo hacer esto, digamos de otra manera? Pues transmitiendo el sentido de la actitud filosófica. Pues la filosofía está relacionada justamente con ese atreverse a pensar por sí mismo, el sapere aude, del que refería Kant. Y bueno, sabemos que el tipo de pensamiento filosófico pues es un pensamiento crítico, disruptivo, es interrogación, implica duda, cuestionamiento, que es lo que caracteriza esencialmente a la filosofía frente a formas de pensamiento que incluso pueden ser dogmáticas, ideológicas, mitológicas o simplemente creencias injustificadas que pueden llevarnos a fanatismos, prejuicios y pues o básicamente a dejarnos en la ignorancia o en una irracionalidad y un desequilibrio humanos. Entonces, antes de la definición y articulación de un sistema de pensamiento, porque la filosofía también puede conducir a un conocimiento, ¿no? La filosofía también produce conocimiento, lo esencial es, lo primero es justamente conducir, inquietar hacia la disposición de actuar en la que dudamos de que lo que está instituido es verdadero, ¿sí? Es motivar a que nos interroguemos sobre el sentido y valor del sistema de significaciones que se ha hecho de la realidad, es decir, cuestionarnos sobre los fundamentos de la cultura y del mundo y en una de esas quizás poder ver la realidad. Es decir, la filosofía creo que sirve para cuestionar los fundamentos del sistema de significaciones, eso que llamamos cultura, y que en la mayoría de las ocasiones pues es justo esto enajenante, ¿no? Que obedece al capitalismo, al neoliberalismo, y que actualmente vivimos en una sociedad pues con un exceso de información, un exceso de significaciones que nos desorientan. Entonces la filosofía primeramente digamos que me parece que puede servir para orientarnos en la existencia. Bien, esta es como una reflexión un poquito, digamos, más elevada respecto del plan de estudios, ¿no? Pero que me parecía importante señalar, ¿no? O sea que sin estas ideas pues no tiene sentido pues la didáctica, ¿no? O sea, es necesario pensar el sentido de la educación, el sentido de la filosofía, y entonces pues preocuparnos de eso, ¿no? Ahora pasaré a unas reflexiones, son muy breves, sobre el plan de estudios, y aquí solamente pues voy a hacer una observación. Creo que en el plan de estudios puede notarse un cierto relativismo. Esto lo pienso a partir del sentido de la flexibilidad en el plan de estudios. Sí, gracias. Esta flexibilidad de la que habla el plan de estudios, pues lo hace en diferentes sentidos. Voy a mencionar dos, solamente, por ejemplo, la flexibilidad del programa de licenciatura respecto de los cursos, de cuántos cursos se pueden tomar, ¿no? Eso está bien. Pero pues sí, creo que es conveniente definir bien la malla curricular, o sea que sí haya un límite, que sí haya un contenido bien definido a partir del cual el estudiante pueda elegir cuántos cursos, en qué momento y todo. El otro sentido de flexibilidad es en la multidisciplinariedad. Se señala una flexibilidad multidisciplinar en la cual creo que veo el riesgo de que la filosofía quede sepultada o por lo menos en un segundo plano. Entonces considero que sí debe haber flexibilidad,
pero respecto de una unidad, respecto de un eje, respecto de una línea de sentido. O sea, debe haber flexibilidad, pero respecto de ciertos límites. Obviamente estos límites pues van enfocados hacia el pensar por sí mismos, el formar personas autodidactas. Entonces, es decir, considero que la flexibilidad es buena, ¿no? Pero pues quizás nos puede llevar también a contorsiones no deseadas, ¿no? Contorsiones desproporcionadas, ¿no? Por ejemplo, en el arte y la belleza la flexibilidad es bella, pues, pero respecto de una línea, ¿no? Y esta tiene que ver pues con un sentido, con una orientación. Y bien, señalar también nada más que el carácter al que se alude sobre el aspecto democrático, el aspecto, bueno, que la filosofía sirve para pensar lo social y lo político, ¿no? Para crear también personas con conciencia política, y pues sobre todo también que el programa y la filosofía sirva para comportarnos de una manera más inclusiva, con justicia y democracia. Y en ese sentido, pues yo también aquí exhortaría que en el mismo plan de estudios se integre a los profesores del instituto, o sea, que la misma facultad no incluya en exclusiones, sino que, por ejemplo, desde la misma distribución de las materias, pues se nos incluya también a los profesores del instituto y no se nos deje hasta el final, solamente para poder dar algunas cuantas materias que pues ya son como las obras, ¿no? Lo que resta, pues sí, las obras. Entonces, con ese espíritu de ser más incluyentes y democráticos, pues exhortaría a eso y pues muchas gracias. Gracias al maestro Jesús Emanuel. Pasamos ahora con las reflexiones del maestro Juan Velasco, que nos presenta una didáctica del humor para el aula. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias a la facultad, la maestra Laura, porque fue quien directamente me invitó para estar acá. Bueno, no sé si entendí bien, pero yo no traigo una reflexión hecha a partir de una teoría o de un autor, sino más bien a partir de una experiencia personal del tiempo que llevo impartiendo clases de filosofía, de humanidades en general, tanto a nivel medio superior como a nivel superior, ¿no? Que es, si no me estoy equivocando, de manera profesional empecé a dar clases en el 94. Entonces, ya llevo algún ratito en este asunto. Y bueno, hablo precisamente de una propuesta, más que una propuesta, un intento que yo he realizado ya desde hace varios años. Desafortunadamente nunca he sido suficientemente sistemático, entonces no lo tengo completamente organizado, que es precisamente partir de esto que para la educación básica se conoce como didáctica del humor. Para el ámbito de la educación básica hay bastantes reflexiones en ese sentido, pero conozco muy poco, a lo mejor me falta investigar más, acerca de cómo pensar una didáctica del humor para la educación superior, ¿no? Para la educación básica sí hay bastantes cosas que se han reflexionado. Y un poco de qué va el asunto, de qué se trata. Había hay un dicho muy viejo ya, que dice que la letra con sangre entra, ¿no? y que implica precisamente una concepción didáctico-pedagógica que implica confundir, en mi opinión, el rigor con la rigidez, con la adustez, ¿no? La seriedad con una cierta manera de manejar los contenidos y de manejar las prácticas didácticas al interior del aula, que implican una especie de ejercicio de autoridad por parte de la figura docente hacia las educandas, los educandos, que se termina por traducir en actos de agresión o de violencia,
como si eso fuera la clave para poder enseñar, como si eso fuera necesario para que haya efectivamente rigor, ¿no? Esto es algo que desde hace algún tiempo a mí me parece que es completamente inadecuado, y entonces la idea de plantear una didáctica del humor tiene por lo menos 3 elementos que quiero mencionar, porque como les digo, no me he dedicado a sistematizarlo de manera muy precisa, solamente quiero mencionar 3 elementos. El primero de ellos, intentar una didáctica del humor debería implicar por parte de la figura docente un ejercicio de comprensión del autor o de la teoría que va a exponer para poder encontrar maneras humorísticas de exponerlo sin que se pierda la teoría o sin que se pierda lo que el autor quería decir, ¿no? Esto es, no se trata de ridiculizar las teorías o los autores, no es esa la intención, más bien se trata de buscar una exposición que no caiga en una rigidez, ¿no? Que haga que parezca que el pensamiento filosófico está asociado precisamente a esa rigidez, a esa adustez, a esa casi enojo, ¿no? Entonces, pensarlo de otra manera. Eso sería lo primero. Entonces, el ejercicio implica profundizar en la comprensión de los textos, de los autores y de las teorías para poder encontrar estas otras maneras de exponerlo, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que intentar esta búsqueda del humor en el aula de ninguna manera debe implicar burlarse de las personas o ofenderlas o humillarlas, ¿no? Porque también se corre mucho el riesgo de que parezca que esa es una manera de hacer humor. Esto es el hecho de ridiculizar a alguien, de exhibirlo o de violentarlo. Y no es eso en lo que estoy pensando. Por el contrario, en todo caso, si de alguien se ha de burlar el docente es de sí mismo, ¿no? En todo caso, pero no de los demás, ¿no? Ese sería el otro elemento que habría que tener en cuenta. Y el tercer elemento que habría que tener en cuenta es que esta búsqueda de estas exposiciones didáctico-humorísticas implican repensar también cómo se va a realizar la evaluación, cómo se va a realizar el ejercicio evaluativo, porque digamos que cuando parto de contenido, voy a ponerlo de una manera muy exagerada, pero para que más o menos tratar de clarificar la noción. Cuando parto de contenidos muy rígidos, puedo hacer evaluaciones relativamente sencillas. Esto es, pongo un examen así muy cuadradito y tiene que decir lo que tiene que decir y ya. Pero si estoy partiendo de una flexibilización del contenido por la vía del humor, entonces tengo que ser capaz de pensar en otra manera de evaluar, dependiendo de cuál es el contenido que estoy evaluando y qué es lo que quiero evaluar, ¿no? Entonces, digamos, esta reflexión didáctica implica tomar en cuenta todo lo que es el universo del proceso educativo. Esto es, en qué lugar estoy, con qué recursos cuento, de cuántas personas está compuesta el grupo, de cuántas horas dispongo a lo largo del semestre, cómo voy a organizar la exposición de los temas. Implica hacer toda una planeación en ese sentido, pero pensándolo en esta lógica de tratar de no caer en una rigidez, en una severidad que haga que parezca que el conocimiento filosófico tiene que ser eso, tiene que ser aburrido, tiene que ser serio, tiene que ser… ¿no? Entonces, un poco tratar de pensar en eso. Y hay que tener en cuenta también que hay autores, hay teorías que son, digamos, más dúctiles para hacer este tratamiento didáctico y hay autores y teorías que no lo son tanto y que cuesta muchísimo más trabajo intentarlo, ¿no? Entonces, tampoco es que una propuesta didáctica como esta pueda necesariamente aplicarse a cualquier tema o a cualquier autor.
habrá temas y autores que ni se pueda, ni quizás por el momento histórico o el momento social que se esté viviendo sea del todo conveniente hacer el abordaje así. Esto es, esta es una decisión ética y educativa que tiene que tomar el docente en función de el momento que está viviendo, el tema que está tratando y con quién lo está tratando. ¿Sí? No me interesa, no es mi intención generalizar, decir que todo se puede tratar así, porque hay temas que quizás ni se pueda ni se deba, ¿no? Entonces habría que también tener cuidado con esta selección de los temas y de cuáles son los que se van a intentar abordar con esta perspectiva. Ahora bien, como último elemento, ¿por qué lo considero importante? ¿Por qué lo considero valioso? Porque, insisto, por lo menos en mi experiencia, se puede llegar a lograr despertar un mayor interés por parte de los alumnas y de los alumnos en los temas cuando no se presentan de manera tan aburrida, tan cuadrada, ¿no? Y entonces se puede llegar a despertar un interés que los lleva a buscar sus propias líneas de investigación, sus propios ángulos de lo que les interesa de esa teoría, de esa autora, de ese autor. No es una cuestión mecánica, no necesariamente va a suceder, pero es factible, es posible que eso suceda, ¿no? Y esto también me parece permite que el conocimiento filosófico pueda de alguna manera ser integrado, como han señalado los compañeros, ser integrado a la vida de las personas, sobre todo teniendo en cuenta que desafortunadamente no le podemos garantizar a los egresados que van a tener trabajo, por lo menos que les sirva para algo de su vida. No, por lo menos que les sirva para algo de su vida, porque no les podemos garantizar que van a tener trabajo. Por lo menos no de filósofos, ¿no? Entonces, es un poco también pensando en esa lógica que he buscado este acercamiento didáctico a los temas que me toca exponer en filosofía. Y curiosamente, los temas que más trabajo yo son ética y política, y entonces es como de repente un poco raro tratar de abordarlo desde una perspectiva humorística, pero me parece que se puede lograr y se puede permitir además, insisto, desarrollar ese interés. Entonces, bueno, para un poco cerrar, porque yo la verdad es que sí pensé en algo muy breve, un poco para cerrar, esta propuesta de una posible didáctica del humor para la filosofía es algo que he venido intentando durante varios años, que en realidad nunca he escrito nada de manera ordenada, tengo mis notas sueltas en mis libretas con las que doy clase, pero nunca lo he sistematizado, es la primera vez que intento medianamente sistematizar lo que he pensado a propósito de, ¿no? Y es algo, y con eso voy a cerrar, es algo que aprendí. Yo vengo de una familia en la que mis dos hermanas mayores son educadoras. Mi hermano mayor también fue profesor de una ingeniería, mi hermano menor es profesor de la prepa abierta, todos somos profesores y precisamente mis hermanas sobre todo fueron las que me enseñaron esta búsqueda, porque ellas trabajaban con niños de preescolar, me enseñaron a buscar estas maneras divertidas de intentar transmitir un conocimiento, de intentar transmitir un contenido, ¿no? Entonces, en buena medida yo lo aprendí de ellas y luego lo he estado tratando de aplicar a los temas que yo manejo, pero de donde tomé la fuente original fue de la educación preescolar y de ahí lo fui jalando hacia la educación superior. Entonces, bueno, pues es eso, es simplemente una propuesta que espero algún día poder trabajar de una manera un poco más ordenada, pero que me pareció pertinente traer a la mesa porque, y ahora sí ya, con eso cierro, sí creo que en nuestra reforma del plan de estudios quizás nos falta profundizar en una reflexión de la didáctica. Esto es, nos hemos concentrado mucho en los contenidos, nos hemos concentrado mucho en los objetivos pedagógicos, pero quizás
no le hemos dedicado el tiempo suficiente a la reflexión didáctica, ¿no? En ese sentido. No sé qué tanto pueda haber lineamientos didácticos en un plan de estudios, qué tan conveniente sea, pero yo sí pienso que vale la pena la reflexión didáctica a la hora de hacer una reforma de un plan de estudios, ¿no? En ese sentido. Y pues nada, con eso. Gracias al maestro Juan. Hay posiciones diversas en esta mesa, enfoques muy, a lo mejor algunos hasta contrastantes, y teniendo eso en cuenta vamos a abrir ahora un momento de participaciones de parte de los asistentes, entre nosotros también, si hay alguna pregunta. Por favor, primero Alfonso y luego compañera. Quiero hacerle una pregunta a cada quien. Me pareció interesantísimo sus reflexiones y sí, la verdad tengo una inquietud con cada reflexión. Con el maestro Raúl Navarrete. Digamos, la pregunta es para todo mundo, pero en particular para quien puso sobre la mesa el problema. No podemos ser ingenuos, como tú lo dijiste muy bien. Nuestros estudiantes, unos más, unos menos, están usando inteligencia artificial para entregarnos trabajos. Eso es así y así va a seguir siendo. Y ya antes de ponerle calificativos morales, que tú no lo has hecho, mi pregunta es, en lugar de ir a la retaguardia en cosas que están haciendo los estudiantes y que nosotros hicimos cuando éramos estudiantes con lo que había en su momento, ¿qué podríamos hacer nosotros como profesores para en lugar de ir a la retaguardia en esas cosas, ponernos, digamos, al paso de ellos o inclusive un poquito más adelante, ¿verdad? Y no ver la inteligencia artificial como una amenaza, que sí lo es, o sea, sí tiene esa dimensión, pero no solo eso, quizá también tenga otras cosas. Ahí mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer? Si tú tienes por ahí alguna idea de lo que podríamos hacer, en lugar de angustiarnos y que no es el caso de tu ponencia ni nada, y de moralizar y otra vez que no es el caso, ¿qué podríamos hacer? Porque eso ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Esa es mi pregunta para ti. Carlos, me pareció interesantísima tu presentación también, y yo quería pedirte de favor, si puedes, si quieres, si el tiempo nos alcanza, que nos pusieras un ejemplo, 2 ejemplos de esto que tú llamaste, estoy de acuerdo contigo, didactismo. O sea, de cuando la filosofía, o aquí enseñamos filosofía, en otras partes se enseñan otras cosas, pero cuando la didáctica, en la didáctica se nos diluye lo que queremos enseñar, ¿verdad? O sea, algunos ejemplos que podamos tener en filosofía de ese didactismo exagerado, en donde ya el alumno no sabe ni qué está estudiando, porque lo que tendría que ser medio se convierte en el fin, ¿verdad? Y si puedes, también algún ejemplo, digamos, que pudiera hablar como del justo medio entre lo didáctico y lo que se quiere enseñar, ¿verdad? En el caso de Manuel, también me pareció interesantísimo, Manuel, esto que comentas de a veces irnos, perdonen las redundancias, otra vez a lo básico, pensar, leer, escribir. Ahí mi pregunta también, a ver si no caigo en el didactismo, digamos, ¿qué ejercicios didácticos en la enseñanza de la filosofía no pueden faltar para el desarrollo de esas 3 habilidades? No todos, un ejemplo, digamos, de los que tú has hecho y a ti te funcionan. Otra idea que me pareció interesantísima también, que yo creo que no hay que pasarla por alto, simplemente la menciono, ahí no es que esta sensación que te dejó el plan de estudios de un cierto relativismo. Eso también es interesante, me llama también la atención y habría que ponerle atención al asunto. Eso simplemente lo menciono por cosas de tiempo. En el caso del maestro Juan Velasco,
Bueno, de una vez les comento lo siguiente. Estábamos con la maestra Laura valorando y ponderando la posibilidad de invitarles a que eso que escribieron, esos apuntes que tienen, pues que los conviertan en un capítulo de un libro que se llame así, Filosofía y Habilidades Didácticas en el Aula, eso que tienen ahí, y que hagamos un libro sobre eso. Por lo tanto, Juan, pues te ponemos sobre la mesa, te ponemos sobre la mesa para que es que sería interesantísimo que pudieras sistematizar estas ideas que ya estás ahorita sistematizando. Ahí mi pregunta para ti en concreto, porque estás hablando del tema del humor, y esta pregunta en realidad me interesaría para todos, pero para ti. Al final tú estás preocupado por el clima que hay que generar en el aula para el aprendizaje, ¿verdad? Sí, es una obviedad y quizá lugar común, pero dada tu preocupación por el tema del humor en el aula, la pregunta es, ¿y qué tan importante es el clima en el salón de clases? El clima en general. Tú lo quieres hacer incluso que sea un clima de humor. Pues está más complicado todavía, pero el reto es muy interesante, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Yo lo digo, perdonen el abuso de manera muy coloquial. Híjole, a veces llegar a la facultad es más grave que entrar a catedral. O sea, entra uno aquí pura gente seria, pura gente que trae cosas ontológicas entre las manos, como si… sí. Bueno, en fin, esas son mis preguntas. Gracias. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Antes de intentar dar alguna idea al respecto, contaría algo muy, muy breve, que ayer cuando estaba precisamente haciendo este trabajo, se me ocurrió de repente así como una idea, no es que yo lo haga, pero se me ocurrió. ¿Qué pasaría? Tomé un trabajo de los de licenciatura que yo hice hace muchos años. ¿Y qué pasaría si este trabajo lo pongo al chat GPT a que lo revise? Y sí, lo revisó y le hizo observaciones, le puso ahí sus comentarios críticos. Y entonces, pues sí, efectivamente ya sería el colmo, ¿no? Que un estudiante me entregaría un trabajo hecho por ChatGPT y yo con el ChatGPT lo revisaría, ¿no? Entonces, automáticamente pues quedaríamos fuera, ¿no? de la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje. Y es una posibilidad que podría ocurrir. Entonces, por eso creo que es importante abrir este tipo de debates, ¿no? De planteamientos, qué es lo que vamos a hacer a este respecto. Y la pregunta es muy pertinente. ¿Vamos a moralizar? Es decir, simplemente decir eso está mal, o vamos a rechazar y prohibir, por ejemplo, el chat GPT, o qué es lo que queda. Yo lo que he pensado es que quizá la vía es más bien hacernos conscientes, ¿no? de que esta es una herramienta y que no es el fin seguir simplemente lo que ella puede hacer, ¿no? Sino más bien utilizarla para nuestra propia formación, aprender a discernir cuándo es adecuado usarla y cuándo no. Quizá, insisto, como ocurría con Wikipedia. Cuando apareció Wikipedia, pues todo el mundo copiaba y pegaba, ¿no? Pero ya como que hemos aprendido también a dejar de hacer eso para, pues para buscar ir a las fuentes. Por ejemplo, les decimos a los chicos, ve a las fuentes directamente, lea tal autor directamente. Ya sabemos que hay cosas mejores que otras, ¿no? Y creo que es una habilidad que tenemos que ir adquiriendo. Y decía yo también, como el caso del Photoshop, ¿no? Al principio llegaban las imágenes y todo el mundo pues no nos creíamos lo que estaba ahí, pero ya aprendimos a distinguir, ya sabemos que pues una imagen podemos también buscarla en internet y saber que es truqueada o que está modificada, etcétera, ¿no? Entonces son habilidades que no nos queda de otra
más que entrar a aprenderlas, aunque no nos guste, ¿no? Muchos dirán, pues no, es que a mí no me gusta nada de la tecnología, pero pues ya está aquí, ya teniendo un celular ya tenemos inteligencia artificial, ¿no? Ya estamos dentro de la inteligencia artificial. Cuando damos un me gusta en Facebook en YouTube, ya la inteligencia artificial ya nos conoce, ya sabe quiénes somos y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces sí, por ese lado yo plantearía esa cuestión, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, está desafiante la pregunta acerca de ejemplos de didactismo en filosofía. Los que se me vienen a la mente, así pensando muy rápidamente, uno podría ser algo que podríamos denominar exposición citis, dígase de la situación donde con un discurso que intenta decir algo positivo acerca de la autonomía en el aprendizaje y cosas así que obviamente en sí mismas son valiosas, el trabajo del docente consiste en dejarle el trabajo a los estudiantes, es decir, pasar una antología, algo así, para que se distribuyan las exposiciones y el docente pues en realidad hace técnicamente o teóricamente, mejor dicho, comenta algo acerca de las exposiciones, etcétera, pero no recuerdo haber aprendido yo gran cosa cada vez que me tocó algo así. O sea, hay contenidos que yo debería recordar de la licenciatura y sencillamente sé que de la licenciatura no lo recuerdo de ahorita que me he puesto a revisarlos y a intentar entenderles. Pero bueno, eso sería algo como muy obvio y un poco, diría la chaviza, vintage. O sea, eso ya ha pasado desde hace mucho tiempo, pero algo a lo mejor que refleja una problemática más reciente, que quisiera ser muy claro. No me refiero al uso en general de las tecnologías de la información y la comunicación y específicamente las aplicaciones tipo TikTok o los dominios tipo YouTube, etcétera. No me refiero a eso hay que utilizarlo, yo creo que hay que utilizarlo. Más bien yo creo que por no entenderle a los medievales, por no leer medievales, luego se nos olvidan las complejas relaciones entre la materia y la forma y nos olvidamos de que los medios tienen su forma propia y no es lo mismo la forma del TikTok que la forma del YouTube, por ejemplo. Y entonces nos puede parecer algo muy moderno y deseable y muy como para que los jóvenes y las jóvenes se interesan, sencillamente que se haga algo por vía de TikTok o por vía de YouTube, sin considerar que eso sí yo creo que sería muy valiosísimo y de hecho me serviría como ejemplo de justo medio, lo último que preguntabas, sin considerar que lo realmente interesante, desafiante y didácticamente muy potente sería ver cómo tomo los contenidos y habilidades filosóficas que me parece relevante desarrollar y considerando la forma propia del TikTok o la forma propia de alguna otra plataforma o de alguna otra aplicación, ver cómo acomodarlo sin que se pierda y qué puedo alcanzar exactamente, qué puedo alcanzar con un pequeño video de TikTok y qué puedo alcanzar exactamente con un video más largo, más prolongado de YouTube. No sé si me explico, corro el riesgo de sonar demasiado metafísico, pero intento pues decir que si yo mismo como docente, si yo misma como docente problematizo la manera, lo que le hace el medio al contenido, entonces ya tengo ahí algo muy interesante que pensar, que reflexionar y que incluso en otro nivel de reflexión compartir con los estudiantes, decirles, bueno, pensemos qué implica poner tal tema en TikTok o poner tal tema en este otro medio tecnológico, etcétera. No sé, yo creo que eso último, bien hecho, sería un ejemplo de un buen justo medio en los términos en que lo pones. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Alfonso. Pues me quedé pensando en tu pregunta. ¿Podría haber formas de contestarla de una manera más pegada a la didáctica y mencionar algunos ejercicios, métodos, estrategias para la lectura, la escritura y el pensamiento? Pero más bien creo que me funciona más invitar, exhortar, motivar a leer, a pensar y a escribir, diciéndoles que, por ejemplo, leer pues es una manera de estar con el filósofo al que estás leyendo, es una manera de acercarte tú directamente a dialogar con él, a pensar con él.
Eso me ha funcionado, ¿no? Es decir, que la lectura no es solamente como una tarea que hay que hacer, sino que es todo, se abre un mundo, se abre un ámbito en el cual tú comprendes un texto, pero también pues es como si estuvieras dialogando justo con el mismo Aristóteles, el mismo Platón, ¿no? Que luego pues uno siempre se va a quedar corto respecto de esas potencias de pensamiento, pero invitar a leer es eso, ¿no? O sea, para mí sería primero motivar al alumno a leer que darle un montón de estrategias para la lectura. O sea, hay muchos textos de cómo leer, ¿no? Etcétera, pero creo que es más importante motivar y dar sentido, o sea, es decir, lo que decía al principio, o sea, tiene que ver con esta idea de que la filosofía nos permite orientarnos. Creo que una de las tareas de la filosofía hoy en día es orientarnos en la existencia. Justo de esto de, o sea, pues que sirva para la vida, decía Juan, pues no nos podemos asegurar que van a tener trabajo, pero sí van a poder pensar cómo buscar trabajo, ¿no? Cómo vivir mientras se da la situación en la que están, ¿no? Entonces, también igual para pensar, pues yo les digo, bueno, tenemos los ejemplos, yo no sé pensar muy bien, pero pues tenemos los ejemplos de los diálogos de Platón, por ejemplo, donde se da un ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? De la actitud filosófica y de la definición de conceptos, ¿no? Ahí creo que ese es uno de los aspectos muy importantes en la filosofía, ¿no? Sí, la actitud filosófica, pero también el buscar pensar la esencia de las cosas, ¿no? Definir conceptos y además saber formular argumentos, ¿no? ¿Qué me falta? Leer, pensar y escribir. Y para escribir también una hipótesis que tengo, más bien eso es una idea, pero que resulta de la experiencia, es que las ideas cobran otro tono, digamos, al estar escritas, cobran una gravedad, un peso que no tienen al estar solo pensadas. Es decir, tienen una cierta materialidad, las ideas escritas adquieren una materialidad con la cual pues permite incluso circular más fácilmente, hacer comunicados los pensamientos con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, las estrategias ya así más aterrizadas, pues las podemos ir platicando, ¿no? Y eso pues nos llevaría más tiempo. Gracias. El tema del clima en el aula, fíjate que sé que no es eso exactamente a lo que te refieres, pero a veces el clima hace demasiado calor y los alumnos se quedan dormidos por el calor. Entonces es algo que desde ahí, digamos, podríamos pensar en el asunto del clima, ¿no? Pero, no, más bien, el clima para esto que yo intento hacer incluye básicamente 3 elementos, ¿no? El primero de ellos es que haya un respeto mutuo entre todos los que estamos ahí dentro. El segundo es que nos pongamos atención para poder establecer un diálogo. Son esos 3 elementos básicos los que se requieren en términos de clima en el aula, ¿no? Respeto, atención y diálogo, ¿no? Y van así, bueno, yo los concibo como enlazaditos, ¿no? Esto es, el punto de partida es el respeto. Eso es fundamental. Y no voy a poder dialogar con alguien si no le pongo atención. Entonces, por eso están más o menos enlazados los 3, ¿no? En ese sentido. Porque de otra manera, como lo he comentado en ocasiones, por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades de lectura, cuando no ponemos suficiente atención a lo que estamos leyendo, tenemos criticando al autor por algo que nunca dijo, ¿no? Porque no pusimos suficiente atención a la hora de hacer la lectura. Entonces, por eso es ese, digamos, el eje para poder construir un diálogo adecuado. Y nada más quería añadir otro elemento, a lo mejor es por el asunto de mi cercanía con el teatro, pero en lo que señalaba Carlos de trasladar un discurso a de repente un video de TikTok o un video de YouTube, es efectivamente un poco lo que hacemos en el teatro, trasladamos el discurso en una acción sobre la escena y efectivamente el discurso adquiere una materialidad distinta y es muy interesante la forma en la que la transformación de la materialidad del discurso permite una comprensión distinta del mismo,
¿no? Y en ese sentido, ese tipo de herramientas pueden llegar a ser bastante útiles, más o menos sabiendo utilizarlas. Nada más lo quería señalar. Valeria. Yo tengo algunos puntos. La verdad es que esta era una de las mesas que más me interesaban asistir. Pasando con el maestro Navarrete, ¿no sería que aprender a escuchar y a leer al estudiante es justamente una de las respuestas al problema que plantea? Porque justo usted lo dijo, o sea, de tanta experiencia que tiene leyendo, y lo dice al inicio de su ponencia, pues de repente como que no concordó la voz de lo que sea que estaba ahí, ya sea inteligencia artificial o esta parte de un plagio que no se pudo detectar porque lo encontró de un texto rarísimo, y la voz de su estudiante. A mí me parece que usted mismo tiene esa habilidad y yo creo que parte de la solución es que los profesores la desarrollen. Yo no tengo experiencia como profesora ni como editora de textos, pero sí como estudiante ya llevo 1 añito y medio aquí y puedo decir que hay profesores que no tienen esa habilidad. En cuanto a esta parte de cómo enfrentarse a la inteligencia artificial, yo creo que esa es la parte de la solución, es justo desarrollar esa habilidad para escuchar y leer al estudiante, ¿no? En cuanto al licenciado Bustamante, yo no podría estar más de acuerdo con usted. No sabía del término de didactismo, pero ahora que me lo presenta, sí es como de, sí, estoy completamente de acuerdo en que se tiene que tener el contenido, o sea, el profesor lo tiene que tener aquí enfrente porque si no, ¿cómo lo va a transmitir? Y en eso también coincido con el licenciado Velasco, de pues hay que comprender el contenido antes de impartirlo, antes de poder, como dijo ahorita, ¿no? Transmitirlo a través de la obra, transmitirlo a través del video de TikTok. En cuanto al doctor Ferreira, aquí sí tengo algunas dudas. Repito la pregunta del profesor Villa del relativismo en el plan de estudios. Ahora que he tenido la oportunidad de leerlo, me cuesta ver cómo es que el plan de estudios tiene que delimitarle al estudiante cuántas materias puede asistir o así. No terminé de entender esa crítica entre flexibilidad y relativismo, la verdad. También, ¿qué entendemos por contenidos filosóficos? Porque de repente llegó un punto en el que no me quedaba claro en qué estamos entendiendo por contenidos filosóficos. Y luego, para el licenciado Velasco, esta parte que menciona de que el plan de estudios no se concentra tanto en decir cómo se debe de aplicar la didáctica, ¿no sería ese el punto? Que el plan de estudios no lo diga y que sea algo que el profesor y el grupo de estudiantes construyan durante la didáctica. A mí me parece que es algo que no todos los profesores saben hacer. Nuevamente, yo no tengo experiencia como profesora, pero tengo como estudiante. Y por ejemplo, tengo 3 ejemplos fantásticos, a usted, al profesor Salgado y al profesor Bustamante. Con cada uno yo he disfrutado las clases porque se permiten que el grupo nos abramos y construyamos juntos la dinámica del grupo. Porque uno puede decir, es que voy a hacer todo esto y caer en esta parte de así es como se tiene que impartir mi contenido, y siento que, no sé aquí qué tanto aplica el didactismo, pero al final del día me parece que la didáctica tendría que ser una herramienta, no algo que se impone. No, me responderán ustedes, no todos los grupos de estudiantes son iguales. ¿Cómo va a poner al inicio, cómo va a llegar un profesor y es que sí lo hacen, o sea, hay profesores que llegan, quieren mantener la didáctica que supuestamente les ha funcionado, pero si no te funciona con tu grupo en particular, con ese grupo en particular, pues tal vez es más bien oportunidad de permitir que el grupo influya en la didáctica. Entonces, a mí me parece que es un punto a favor del plan de estudios, que todavía no termino de leer, lo admito,
que no le dice al profesor ni al estudiante cómo tiene que ser su relación, al contrario, les permite descubrirla. Y siento que justamente eso permite que el profesor aprenda a escuchar y a leer a su estudiante. Aquí también me parece que yo quiero resaltar algo que hace el profesor Salgado, que es no me voy a apoyar únicamente de una cosa para evaluar al estudiante. Y siento que esto también responde a cómo nos vamos a enfrentar a la inteligencia artificial. Pues es una herramienta, o sea, como la planteaba el profesor Villa, me parece fantástico. No considero que si nos están dejando los exámenes, si nos están dejando las exposiciones, si nos están dejando ensayos, es porque están evaluando la forma en la que pensamos. O al menos eso es lo que yo entiendo que estoy aprendiendo aquí en la licenciatura. Estoy aprendiendo a comprender y transmitir contenidos filosóficos. Si mi ensayo no da para eso, entonces valdría la pena que yo me sentara con mi profesor y que el profesor dijera, a ver, tu ensayo no me vale para terminar de evaluarte, necesito que me hagas otra cosa, necesito que ahorita que estamos sentados me cuentes sobre tu contenido, esto y lo otro. Y por eso me parece súper importante, resaltable la forma en la que lo hace el profesor Salgado. No basta el examen, también cuenta la exposición, porque no basta que me lo sepas escribir, también me lo tienes que hablar. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de la dinámica del profesor Salgado. Entonces, si el ensayo no basta para saber si el estudiante está pensando o está comprendiendo los contenidos, entonces que se plantee otra cosa. Y que haya esa oportunidad de justamente a ese estudiante que no supo si ponérsela bien o ponérsela mal, ¿sabes qué? Siéntate conmigo, vamos a ver. Y te voy a evaluar con tu palabra o te voy a evaluar con otro trabajo escrito. Y ya, eso es todo. No, bueno, muchas gracias por el comentario. Creo que, pues, evidentemente, sí se tienen todavía que pensar muchísimas cosas. Esto que hice, pues, fue a partir de una experiencia muy específica, pero bueno, sí hay que hablar también de la necesidad de la retroalimentación. Una vez que se entregan los trabajos, hablar con el estudiante y todo lo que esto implique, y también conocer, ¿no? Conocer al estudiante desde antes, qué tipo de escritura normalmente maneja, qué tipo de nivel, de discurso él puede sentirse más o menos cómodo, y pues ahí se ve esta especie de diferencia. Yo mismo lo digo, ¿no? Digo, aquí está demasiado claro, y las ideas son demasiado bien elaboradas como para que lo haya hecho él, pero el problema, sí, el problema es tener la prueba, ¿no? Tener la prueba para llamarlo, mira, tú hiciste, porque también él puede decir, no, pues yo sí lo hice, tuve un momento de lucidez, así como San Agustín, ¿no? De que llegó la luz y entonces todo cambió, ¿no? Pero esa es la cuestión que todavía nos queda por debatir, y creo que lo que acabas de mencionar, pues es algo que se tiene que incorporar en esto que digo, ¿no? Las habilidades del profesor y las habilidades también de los estudiantes, ¿no? Para saber manejar esto que, insisto, es como un fármaco, ¿no? Es una cura, pero también es un veneno, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien, de los contenidos filosóficos me refería simplemente a que a veces, digamos, que se vuelven incluso las ideas filosóficas como datos nada más, como por ejemplo en la historia de la filosofía, el profesor a veces puede dar el contenido sin tener ninguna postura incluso, o una interpretación, o diferentes interpretaciones de lo que se está dando como contenido, ¿no? Y eso me parece que pues es muy triste, ¿no? En filosofía, que no se expongan la filosofía de manera crítica, de manera problemática. A eso me refería, ¿no? Cuando dije contenidos filosóficos así. Ahora, respecto al relativismo, lo veo les decía que en dos partes. Respecto de la malla curricular, en la seriación, en el 4.5, dice: ante la gran flexibilidad de este plan de estudios, será fundamental la orientación rigurosa y cercana que reciba de su tutor o su tutora. Esto indica pues que, o sea, el alumno, yo me pongo en el lugar del alumno, ¿no?
tengo diferentes materias que elegir y cómo le voy a hacer para elegir qué es lo más conveniente para mí, que todavía no sé como por dónde va la cosa en filosofía. Y también me lo hizo pensar respecto de un problema que yo he notado en el plan de estudios de ya hace años, ¿no? Que es, por ejemplo, que te dan a escoger entre Platón y Aristóteles desde un principio, ¿no? Filosofía antigua. Luego en la escolástica entre San Agustín y Santo Tomás. Y así se va, racionalismo, empirismo, idealismo, realismo, hasta, pues, si quieres, por ejemplo, filosofía analítica y fenomenología, ¿no? Siempre estamos así como en esa visión dicotómica de la filosofía, ¿no? Entonces yo estaba pensando, digamos, en que deberíamos de tener un eje en el cual se incorporen esas formas de filosofía que parecen antagónicas y no se enseña así el programa, o sea, la historia de la filosofía de esa manera, ¿no? Y entonces, respecto de eso, pensaba en un cierto eje, en una cierta unidad, que sí tenga como unas líneas en las que el estudiante pueda ver por dónde va a ir, ¿no? O sea, que tenga de manera más claras hacia dónde va, por dónde, qué tomar, qué no tomar, cuántos cursos tomar en cada semestre, ¿no? Y hay otros pasajes respecto de este asunto de la flexibilidad, porque desde un principio como que ese término está, ¿no? en el plan de estudios, y otro es el que mencionaba, hay más, pero sería cuestión de revisarlo, pero es la cuestión de la multidisciplinariedad, que además creo que debería decir interdisciplinariedad en lugar de multidisciplinariedad, porque se trata de la relación entre las disciplinas y no nada más el hecho de que hay muchas disciplinas ahí discutiendo, ¿no? Y que en el caso de la relatividad, en este caso del relativismo respecto de en la interdisciplinariedad, pues me parece que la filosofía no debe de perder pues su eje rector, su guía, en su diálogo sí, pero no, que no quede como en segundo plano de otras disciplinas, ¿no? ¿Cómo? Pues un eje filosófico, ¿no? Ontológico, epistemológico, estético, las disciplinas básicas de la filosofía que estén dialogando sí con otras disciplinas que son de otra área, pero que no se descuiden, o sea, que no se impongan incluso perspectivas, pues no sé, antropológicas o psicológicas o sociales o de otra índole sobre la filosofía misma, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Y pues igual de esto podemos seguir discutiéndolo, ¿no? El asunto de que noté eso, ¿no? Quizás me hace falta leer más detenidamente, pero bueno, eso fue lo que noté. Muchas gracias. No, pues eso es muy generosa de su parte, sus comentarios, señorita. Más bien lo único que digo así muy rápidamente es que sí, desde luego que hay una parte en la didáctica que se construye en la práctica cotidiana entre docentes y estudiantes, pero creo que eso, a final de cuentas, hay un asunto dialéctico ahí que justo habría que sacar a la luz, porque la otra parte de la didáctica podría venir ya, digamos, delimitada, determinada por los objetivos generales, por el modelo educativo, elementos los cuales sí son visibles en el plan de estudios. O sea, la didáctica es como un bicho raro que habría que ver de dónde sale. Me parece que no sale completamente, por supuesto, del plan de estudios como tal, pero tampoco depende completamente de una situación acordada entre el docente y los estudiantes, como si lo estuvieran haciendo en el vacío. Creo que eso habría que seguirlo pensando. Gracias. Muy brevemente sobre esto mismo que acaba de señalar Carlos, efectivamente se puede pensar en la didáctica como algo que se construye en el aula y en relación con el grupo, pero no solamente, ¿no? Y digamos, esta es bueno, yo participé en la reforma del plan de estudios de la licenciatura en teatro en Bellas Artes y en la reforma del plan de estudios de la licenciatura en ciencias de la comunicación en la Latina, y en ambos casos hubo una cierta discusión acerca de la didáctica, pero sobre todo en Bellas Artes a la conclusión a la que se llegó es que quizás lo pertinente de poner en el plan de estudios es qué tipo de prácticas didácticas no quieres como escuela. No el asunto de decir cómo las tienes que implementar o cuáles tienes que implementar, sino cuáles no estarías dispuesto a tolerar por respeto a tus alumnos, por respeto a tus planes, por respeto a tu institución. Entonces, a lo mejor pensar más bien por ese lado,
¿no? En el sentido de que quizás sí se puede poner en el plan de estudio, pero más bien digamos una especie de vía negativa. ¿Qué es lo que no quieres que pase? ¿No? Y que en teatro se discutió mucho por el asunto de los abusos didácticos que se dan sobre todo en las llamadas clases prácticas en teatro, ¿no? Y entonces se pensó mucho en la necesidad de decir esto no puede pasar. No te voy a decir cómo le hagas, solamente te voy a decir que esto no. Y búscale, ¿no? En ese sentido. Gracias. Tenemos todavía un poquito más de 10 minutos, Aurora, y luego… Así. Muy brevemente, para el doctor Emanuel Ferreira, quisiera preguntar en qué sentido debemos considerar el hecho de ser autodidacta. De hecho, esa palabra me genera un poco de conflicto porque cuando decimos autodidacta, primeramente estamos pensando en una persona que puede escribir, leer y vaya, pensar por sí mismo, pero yo creo que también el mero hecho de que ya estés directamente en el campo y seas una persona externa justamente a las facultades y a los planes de estudio te da un poquito de sentido más amplio en el cual realmente te preguntas si eres autodidacta. Si me permite, y a lo mejor estoy diciendo algo totalmente erróneo, me disculpo de antemano por esto, yo creo que en sí el hecho de ser autodidacta no estaría bien empleado en este sentido, sino que más bien nos deberíamos emplear como aprendices directos dentro del campo, porque estamos practicando en ello, estamos generando de ello, vaya, estamos creando de ello. Entonces es por eso por lo que la palabra autodidacta me genera este conflicto, porque no sé si hablamos de actualizar el conocimiento o crear y efectuar dentro del campo de estudio, la creación meramente de textos o justamente de eventos, o el labor filosófico en sí mismo. Esa sería mi pregunta y gracias. Sí, muchas gracias. Pues lo pienso en el sentido de pensar por ti mismo los medios adecuados para lograr un fin, o sea, simplemente. O sea, es decir, un alumno autodidacta pues va a pensar por sí mismo los medios más adecuados para lograr ciertas tareas, ¿no? Para lograr comprender de una manera mejor un texto, para lograr exponer mejor, ¿no? Para poder argumentar de una manera más eficiente. Entonces, ligo simplemente el concepto de autodidacta con el de la autonomía de pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, es decir, pensando en no caer justo en el didactismo, ¿no? El pensar por ti mismo te salvaría de ese exceso, pues, en la didáctica, ¿no? Sino que te vas a mantener justamente pues, en el justo medio, ¿no? Entre, pues, el sentido de la actividad y los medios y herramientas y materiales apropiados para realizarla. De nada. Bueno, de mi parte sería una pregunta abierta a la mesa para quien guste responder. Primeramente agradecerles su participación y presencia en estas jornadas. Mi pregunta es concretamente, ¿qué herramientas didácticas de evaluación entonces tenemos o no tenemos y deberíamos implementar en nuestras aulas de filosofía? Puesto que, pues, como comentaba el profesor Velasco, hay ocasiones en las que un simple examen no basta para la didáctica en el aula, y ya apuntaba con eso también la participación de Valeria, de cómo pues varios de ustedes han implementado estas cuestiones, inclusive el profesor Navarrete comentaba de qué herramientas o qué formas o cómo nos podemos adaptar a estas cuestiones donde los estudiantes ya tienen una delantera en cuestiones tecnológicas. Y en ese mismo sentido, nada más como cuestión para dejarla al aire, para pensarlo, con la participación que hacía también el profesor Ferreira, ¿no será quizás que también en este sentido estamos siendo, recordaba yo, las críticas que se hacían desde la filosofía de la ciencia o desde la epistemología feminista a la ciencia, así como se dice que la ciencia es oculocentrista, ¿no seríamos nosotros una suerte de lectocentristas, de bibliocentristas? No porque esté mal acercarse en una lectura a los textos originales, creo que es la mejor forma de
decía el profesor, conversar con estos pensadores, pero pensando también en estas otras opciones, otras aperturas, otras formas, señalaba el profesor Bustamante y el profesor Velasco, de adaptar las cuestiones de contenido y aprendizaje a las aulas. Por ejemplo, no sé, en alguien que tenga un aprendizaje mayormente auditivo, existirán, por ejemplo, audiolibros que sean, no sé, se me viene a la mente, relativamente similares o inclusive mejores a una traducción comentada, por ejemplo, o creo que es muy célebre el caso de que para explicar el mito de la caverna, que aquí hacían alusión, se utilizan, por ejemplo, materiales visuales para que la gente de aprendizaje visual tenga esta, por así decirlo, lectura asociativa entre temas y lo que pretende aprenderse. Es nada más un pensamiento que dejo en la mesa, pero lo que me gustaría saber es qué habilidades entonces reconocen ustedes que tenemos o que nos hacen falta al momento de evaluar aquí en las aulas de filosofía. Muy rápidamente también, señor, muy interesante pregunta. De hecho, no sé si la está planteando en un nivel general o fácticamente ahorita aquí en la licenciatura. Ujú. Claro, bueno, voy a hablar de manera optimista acerca de lo que nos falta. Creo, por supuesto, es como para pensarlo muchísimo, así que me puedo estar equivocando completamente, pero creo que no. La cuestión memorística, por criticar el aprendizaje memorístico, lo que sea que eso signifique, porque nota, las críticas en didácticas están llenas de lemas como para que los pongamos en playera, que quién sabe qué rayos significan, pero los estamos repitiendo todos. Bueno, la crítica a la llamada hipotética educación memorística, que tendrá algún sentido histórico, como que ha devenido en una situación donde ahora no se aprende nada de memoria, incluyendo quién fue primero, Platón o Aristóteles. O sea, hay algunos elementos que son como de contenido histórico filosófico muy importantes, no por otra cosa, no por erudición, porque también el otro día estábamos pegándole de patadas y ya en el piso a la erudición, sin aclarar qué rayos es eso. O sea, por supuesto que si por erudición se entiende que yo exhiba, que me sé de memoria, no sé qué cosa, pues no tiene mucho caso, pero que lo que exhibo es que yo carezca de memoria alguna y que yo profesor, no sepa quién va primero, si Platón o Aristóteles, y qué parte de Aristóteles están contestando a Platón y qué parte de Aristóteles tienen más cercanía a Platón, probablemente por la propia evolución histórica de Aristóteles, por ejemplo. Es vaya, me parece catastrófico, porque luego, ¿cómo evalúo la discusión filosófica que está tratando de plantearme el estudiante? Si yo no lo sé, ¿cómo lo va a saber el estudiante? Otra, rápido, perdón, ya veo que están pasándole aquí el mensaje al señor moderador, así discretamente, de que ya estamos terminando. Sí, nada más esto otro, la literacidad, señor. Yo creo que esa palabra me parece que hay que analizarla bastante, pero por lo pronto, si no lo puedes decir por escrito, es que no lo puedes decir en general. Yo tengo esa teoría, y decirlo por escrito pues habrá que ver cómo lo entendemos. Yo me infarto demasiado cuando veo la cantidad de faltas de ortografía que puede tener un trabajo, pero tal vez yo esté equivocado y sin embargo sé que están ahí. Pero al verlas, tal vez sea legítimo que me pregunte, bueno, y esta señorita, este caballero que me entregó el trabajo, ¿sí le entendió algo? O sea, si lo está escribiendo así, claro, me han dicho, bueno, es que ahí se nota que es suyo. Sí, pero también estoy notando lo que es suyo. Por supuesto, como que no es muy alentador. No sé, habría que seguir. Pide la palabra el doctor. Sí, gracias. No nada más porque me preguntó pues directamente, ¿no? Entonces yo no creí que, bueno, pero es un riesgo, ¿no?, de la interpretación. Yo mencionaba estas 3 actividades para el filosofar,
el pensar, leer y escribir como actividades mínimas, o sea, núcleo básico para la filosofía. No como que a eso se reduzca la filosofía, y también decía que no está peleada con las nuevas tecnologías, siempre y cuando las nuevas tecnologías pues no nos vuelvan inútiles respecto de escribir, leer y pensar, ¿no? Esa es la idea, no en caer en un, como decías, bibliocentrismo o no sé qué, pero yo digo que si no sabemos ni siquiera leer ni escribir, pues menos vamos a poder, o sea, incluso en el orden pues tendríamos que aprender a leer y escribir, y lo digo en toda la complejidad, no nada más como el hecho de cuando estamos niños y no sabemos leer y escribir y vamos aprendiendo, sino que en este nivel de licenciatura pues tendríamos que leer y escribir pues de una manera bien, ¿no? Y pensar pues también, ¿no? Entonces en este nivel lo que se requiere pues lo básico pues, o sea, yo no me imagino a un filósofo que no lea, ¿no? Que no escriba y que no piense. Por eso digo que es el núcleo básico de la filosofía. Bueno, vamos a dar por terminada la mesa, fue muy alentador y las discusiones estuvieron muy bien, la participación también, les agradecemos su presencia, los invitamos a que se queden para la siguiente mesa, es mesa de los alumnos, es nuestra labor, nuestro deber escucharlos y recoger también sus inquietudes, que luego no nos damos la tarea de hacerlo y bueno. Claro, sí, ahora nos toca. Y voy a dar la libertad de entregarles públicamente un pequeño obsequio de parte de la dirección a cada uno de los ponentes del día de hoy.